Bueno, desde muy chica estuve en contacto con el ambiente de la construcción, porque mi padre era constructor y nos llevaba siempre a sus obras en el norte, nos subía a estos enormes Caterpillar, entonces era una cosa relativamente familiar, esto de modificar el paisaje haciendo grandes represas o caminos, y siempre me producía un interés el hecho de cómo la mano del hombre marca el paisaje de Chile, que era abierto y natural, como la capacidad de marcar. Entonces, desde chica, eh, entre que jugaba y también ¿Y eras la la única que acompañaba a tu papá? Porque tú tienes más no, hermanas. tengo más hermanas, pero como Sí. siempre las semillas caen en distintas partes y aquí me interesé. Mira, Y también te voy a decir que yo estuve a punto de estudiar astronomía. De hecho, me inscribí en la Universidad de Chile en paralelo a la Católica, porque siempre me interesó el misterio del espacio, la materia y el espacio. Y pensé mucho, era muy amiga de Igor Saavedra, conversaba con él y estuve bien tentada con la astronomía. mira. ¿Y en qué momento tuviste ese punto de inflexión en que Eh, decides? yo creo que pesó mucho la suerte que tuve desde muy chica poder hacer viajes. Me tocó viajar con mi abuela, me tocó viajar con mis padres y recorrer Europa, conocer grandes obras de arquitectura y descubrir Qué que importante eso que hablábamos delante, ¿no? La importancia del la viaje en los importancia, arquitectos. sí, impresionante. Ahora ahí no eras arquitecto, pero No, estabas, tenía claramente estabas 10, despierta. 11 años y claro, todo este mundo de la arquitectura clásica me deslumbró completamente. Y entre estas dos corrientes, digamos, entre la astronomía, la astrofísica y por otro lado la arquitectura, ahí Qué estuve. tremendas fuerzas, ¿ah? Qué Sí, increíble. sí, tuve un Bueno, buen te tiempo. quedaste en la tierra, menos mal. Sí, Menos mal para nosotros. Pero me quedé con la arquitectura finalmente y tuve la suerte de encontrarme con mi socio, con Lucho, muy temprano, como en segundo año, volviendo yo de un viaje, porque yo congelé y volví después de estar en Europa viviendo un año, te estoy hablando del año 74. Ujú. Y a la vuelta, Lucho, que había hecho unos años en ingeniería, y yo nos encontramos en un taller, con un taller que dio el decano de la MIT, en esa época era Lawrence Anderson. Interesante, Muy muy bueno. interesante, porque fue un taller vertical, que había gente de la Chile, gente de la Católica, y de muy distintas, como que dice, influencias. Y nos tocó trabajar juntos. Y fue clave, porque imagínate, desde ese momento no nos separamos más. Qué bonita historia, ¿eh? Me Para acuerdo mí es muy todas, común. Yo también tengo pareja, digamos, pareja arquitectónica, no pareja como usted, que son además claro, marido y mujer, ¿no? Qué bonito encontrarse tan temprano. muy temprano, muy jóvenes, yo te diría a los 19 años. Y trabajaban juntos, bueno, tomaban talleres juntos, No, ¿ah? no, no Tenían tanto, complicidades desde ahí. mucha conversación. Yo te diría que la formación de la universidad para mí fue muy intensa intelectualmente sobre la arquitectura, conversaciones, y en ese sentido Lucho fue muy importante. No trabajábamos juntos en ese momento, cada uno tenía sus talleres, pero nos casamos muy rápidamente, yo estaba en tercer año y nos casamos. Y Mira, qué precoces. sí, sí. Y antes de recibirnos ya teníamos 3 niños, que se supone que no los íbamos a tener, que no íbamos a tener niños hasta los 30 años, pero bueno, así es la vida. Así que fue siempre muy intenso. Éramos un matrimonio de arquitectos, nunca dividimos vida y obra, estábamos dispuestos a hacer una vida que era un poco distinta, digamos. Y así Oye, ha sido. y yendo un poquito como entre medio, porque conozco la historia de ustedes, trabajaron ambos donde Cristian de Grote, yo sé, pero no mucho tiempo tampoco. O sea, ustedes comenzaron su carrera profesional bastante rápido, como estáis contando. O sea, casi medio traslapados. Me imagino que ustedes haciendo el proyecto de título ya estaban casi Trabajando. independientes, ¿no? O independientes ya, no sé. Sí, mira, era una cosa media confusa. Por un lado, en algunos proyectos trabajábamos con Cristian y tratábamos de hacer nuestras propias cosas y al mismo tiempo estábamos estudiando. Entonces, nunca se produjo eso de que me recibo y armo algo, sino que fue todo como Mezclado un mezclado. poco. Fue siempre todo mezclado. Profesores, maestros, digamos, o sea, aparte de Cristian, que probablemente
tiene una cierta Cristian, influencia. gran maestro. Ah, gran maestro, sí. Sobre todo por la oportunidad de visitar las obras de Cristian. Sí. Yo me recuerdo que todos los fines de semana visitábamos las obras que él estaba Sí. construyendo. Y siempre estaba la posibilidad de la conversación, incluso hizo un taller donde nosotros fuimos sus alumnos. Y lo llevamos nosotros de profesor, era la época que Hernán Riesco dirigía la escuela. Y él también, Hernán Riesco para mí fue muy importante. Qué buena. Fue mi primer profesor de taller, muy importante. Qué personaje él, sí. Es alucinante. Sí. Sí. A mí me tocó que me corrigiera alguna vez en la escuela, ya era mayor, pero siempre era muy entretenido. Además de escucharlo. Además, la enseñanza de la arquitectura para mí fue siempre como una educación de la propia sensibilidad. Más que una materia que se transmite, es un entusiasmo que se transmite, un entusiasmo por aprender. Sí. Porque este es un oficio, al final tú partes ejerciéndolo en la escuela y no terminas nunca de aprender. Nunca. Porque el dominio del espacio es algo muy difícil de conseguir. El dominio de la medida, el que realmente tú logres construir lo que habías imaginado, digamos, que es algo difícil. Ser fiel a esas primeras intuiciones, que es difícil, ¿no? Es difícil. Oye, ¿me estás desordenando la entrevista ya? Ya, volvamos, sigamos. Volvamos, pero yo tengo una cosa más cronológica. Y bueno, tú hablaste de que con Luis en el fondo se conocieron muy temprano estudiando los dos y se casaron, en fin. Yo creo que es súper interesante, digamos, para la gente, para los arquitectos y para los no arquitectos, entender cómo es, como dice Smiljan, decía la otra vez, como la cocina, digamos, cómo es el interior de una oficina, digamos, en este caso la de ustedes, que son pareja, claramente, pero además esta cosa gregaria de trabajar juntos, a veces entiendo yo que no solo con otros arquitectos, con otros especialistas. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese desarrollo con Luis y con la oficina en estos años que ya llevan. Bueno, ha ido cambiando, por supuesto. Como en un comienzo éramos nosotros dos. Yo me acuerdo que él estaba a un lado de la mesa en nuestra primera oficina y yo al otro. No habían computadores, todo se hacía a mano. Todo a mano. Y entonces era muy intenso y era más intenso aún por la época en que esto ocurría. Que no sé si tú te acuerdas, porque tú eres menor, pero es la época... Era la época del Georgian, No, un posmodernismo brutal. Claro, yo te diría que Cristian de Grote en ese sentido abrió un camino importante. Totalmente, ¿no? Sí. Claro, porque consiguió que gente relativamente importante y con medios construyera cosas contemporáneas. Sí. En un momento donde eso era impensable, que todo el mundo se hacía uno de los cosas... malos momentos de la arquitectura, ¿no? Sí, acuérdate, era el posmodernismo. A mí me tocó la escuela con el posmodernismo. Entonces, nosotros con Lucho nunca adscribimos al posmodernismo. Entonces, siempre hubo una resistencia y para que hubiera una resistencia hubo un cuestionamiento teórico importante. Y yo te diría que ese fue el fundamento de la oficina nuestra. Mira qué bonito, uno podría entender que desde ahí, porque el oponerse a algo requiere cierta coraje y al mismo tiempo de pensamiento. Yo creo que ahí ustedes también siempre han tenido o yo los asocio al menos con una capacidad de reflexión frente a la arquitectura y a lo que hacen. Sí, a nosotros muy importante. Siempre nos interesó la realidad, te diría yo, más que el bozar o el traer reminiscencias históricas que nos parecen importantes en el sentido que si estás en un contexto donde eso es realmente influyente, pero en Chile siempre nos pareció que éramos un país de paisaje más que un país de arquitectura y historia. Historia, claro, claro, era un país que no tenemos grandes herencias construidas de culturas prehispánicas. Para que se transforme en influencia al final. Claro. Exacto, entonces con lo que lidiamos fue con la realidad, lo que nosotros llamamos la realidad en el fondo es el contexto, el paisaje. Es la orientación, es la materia con la que uno trabaja, la relación entre la materia y el paisaje y ese tipo de cosas. Oye, ahora que tocaste ese tema, que era justo donde quería... Bueno, yo creo que los conocen, o sea, los arquitectos, quizás las personas que no son arquitectos y que te van a conocer en esta entrevista, pero... Pero no te terminé, no te terminé lo anterior. Perdona. Claro, es que dijiste para la palabra material y me entusiasmaste, pero partimos dos, pero después hemos ido... O sea, la oficina partió muy chiquitita, 2 o 3 personas, y de ahí ha ido creciendo. Poco a poco los encargos fueron llegando misteriosamente,
realmente Lo por la primero divina fueron providencia. residencias, ¿no? O sea, casa, por ahí se parte muchas veces. Arreglos, residencias, sí. Hubo una casa muy importante que fue la casa de la Rayán, que fue muy marcadora para nosotros porque fue como el inicio. Y fue un colombiano, que fue una suerte. Qué Porque, bueno, mira. claro, porque como te digo, en esa época, esa casa que está en el Arrayán y que está en la punta de una colina, donde justo en la punta de la colina habían unos arbolitos que los dejamos y construimos la casa alrededor con un techo jardín formando como una Precioso. plataforma Sí. que miraba todo a 360 grados, como quien dice, Estás como en un morro, ¿no? en Ah, un es como, podio sí, en un frente a podio. la cordillera. Y por primera vez usamos hormigón pigmentado, empezamos con te estoy hablando del año 83, 84. Nos juntamos con Federico Asler, empezamos la investigación con la posibilidad de pigmentar el hormigón. Y me acuerdo de ese cliente que venía de esta cultura muchísimo más cosmopolita y abierta que son los colombianos, y que aceptó Menos prejuicioso, metros más prejuiciosos, más arrojado, arrojado, menos preocupado, con menos sentido del ridículo. y, ¿No es y- cierto? y se entusiasmó con la casa y la hizo, y a nosotros nos parecía un milagro que esto se Que esto hiciera se hiciera, sí. en esa época. Y así fue como Impresionante. partimos con esta obra que nos dio un fundamento, una raíz Y siempre ustedes, yo sé que hoy día están con mucho trabajo y probablemente por eso puede que funcionen distintos, pero siempre ustedes, y sobre todo en los inicios, eran los dos, siempre las obras las empezaban, digamos, los dos. Yo te diría que siempre las narrativas de las obras, que eran muy importantes en Qué esa bonito época, eso que sí, mencionas. Sí. la narrativa de la obra, que en el fondo es qué es lo que uno quiere hacer y cómo lo va a hacer. O sea, toda esa parte previa Todo eso es una conversación, una es una discusión. conversación, claro. Y después, entonces hay que sentarse y llevar esa narrativa a forma. Y ese proceso yo te diría que es más individual, independiente. Por supuesto, si el proyecto es muy grande, se divide y cada uno lo trabaja, pero siempre hay una persona que está a cargo. Ujú. Y con Lucho siempre hemos trabajado así. O sea, ¿Y se visitan en esos proyectos, digamos? O sea, tú estás a cargo de algo y en un momento se sientan con Luis y lo miran en el desarrollo de ello. Cuando la oficina partió, te diría yo, nosotros estamos trabajando hace 40 años juntos. Por supuesto que mucho más que ahora, porque ahora los sobreentendidos son enormes, la experiencia es Claro. enorme. O sea, Entonces, es telepático ya eso. claro, entonces hay un sustrato de influencias mutuas, de un quehacer y una experiencia de lo hecho, entonces es más rápido el ping-pong. Hay mucha referencia para atrás. Cuando trasladamos esta narrativa a forma, el proceso de generar forma es el proceso más difícil de la arquitectura. Sí. Después viene el convencimiento del cliente, que es igualmente difícil, pero bueno. Como el Pero- nacimiento de la forma. Claro, sí. pero el proceso del diseño de un edificio es ahí donde se va dando esta depuración, esta intención de depuración, hasta dejar los proyectos pensando que debieran poder ser buenas ruinas. Qué bonita es esa, ¿Me entiendes? sí, O sea, esa imagen, ¿no? Como, claro, y no es fácil, porque por un lado están los engatusamientos, ¿no es cierto? Porque uno no es libre de eso tampoco. Sí, claro. Muchas veces. Y los proyectos, como tú bien sabes, tienen su propia ley. Una vez que uno los plantea medianamente bien, tienen su propia ley. Y entonces hay que ir, como quien dice, llevándolo o pastoreándolo. Y en ese pastoreo de los proyectos, que es el desarrollo del diseño, es donde uno va podando y uno va tratando de que queden con la mayor coherencia, la mayor simpleza, pero sin perder significado ni complejidad. Entonces, lograr un proyecto que tenga la mayor complejidad de relaciones internas con todo lo que uno quiere, la mayor potencia de significado, pero al mismo tiempo con un lenguaje formal escueto y simple, es difícil. Requiere muchas horas de trabajo. Sí, sí. Me encantó como lo dijiste y también encuentro que esa imagen de la ruina, en el caso de ustedes, además yo lo asocio a la estructura mucho. Hay un cruce que es muy sintético en eso. Ahora, quiero ahora sí hacer el nexo con lo que te quería preguntar delante, que era
El trabajo que ustedes han hecho con el hormigón, o sea, el material como restricción, como así lo entiendo en la obra de ustedes, a pesar de que en algunos casos yo he visto que han aparecido algunos materiales, pero da la impresión de que realmente la obra de ustedes tiene que ver con el material mucho. O sea, hemos trabajado, ahora últimamente nos ha tocado trabajar en madera, estamos trabajando en madera. La casa en Rupanco. La casa, en varias casas en el sur, Sí. el edificio de la CMPC, que lo ganamos por concurso y que está terminándose ahora en Los Ángeles, que es un edificio súper interesante. Pero claro, en general yo te diría que el grueso de lo que hemos trabajado es en el hormigón, que para mí es como el piano de la orquesta. ¿Me entiendes? Es un material maravilloso el hormigón. ¿Cómo llegaron al hormigón? ¿Cómo partieron trabajando? Con la casa de la Rayán, dijiste. Quizás que ahí fue como donde cuajó, ¿no? Sí, y yo te diría que también en este cuestionamiento del posmodernismo, que no sé si tengo que explicar un poco lo que Sí. fue el posmodernismo en arquitectura. Terminó siendo aquí en Chile, por lo menos, no en Europa, porque ahí el contexto histórico era muy importante, pero aquí en Chile que el contexto histórico era prácticamente inexistente o no tenía mayor valor. Terminó siendo un pastiche mal construido de imágenes históricas desvinculadas. Un romanticismo y hecho... desvinculadas completamente Sí. la forma con el material y con la construcción. Entonces, era justamente lo que nosotros no queríamos, que era vincular el material con la técnica constructiva y con la narrativa y con el contexto. Entonces, nosotros miramos hacia la arquitectura que se hizo en Chile en los años 60. Para nosotros eso era muy valioso. Lo que había hecho Emilio Udvar, lo que había hecho Fernando Castillo Velasco. El modernismo heroico. El primer modernismo heroico. Miramos más hacia Chile, te diría yo, que hacia afuera. Y siempre tratamos de apoyarnos, como quien dice, saltarnos toda esta confusión posmoderna y apoyarnos en eso. Y yo te diría que nosotros nos sentimos continuadores un poco de los primeros modernos. Qué bonito es porque ahí hay una herencia, hay una herencia que uno puede mirar todavía, hay una herencia que está ahí. Hay muy, muy buenos arquitectos. Sí, sí. Yo te diría que ahí el arquitecto que hizo la posta entre Fernando Castillo, Emilio Udvar, fue Cristian de Grote. Yo creo que el gran valor de Cristian fue que, a pesar de que su obra final no nos convence tanto, yo creo que él también se quedó muy influenciado por el posmodernismo, pero su primera obra es muy coherente y muy contundente. Sí, y muy sintética. Y muy sintética. Entonces fueron esas lecciones las que nos dieron a nosotros el impulso de volver a recuperar este material que se trabajó mucho más brutalmente y que nosotros refinamos hasta cierto punto. Eso te iba a preguntar, porque... Para que lo aceptara exacto, culturalmente el público de la época. Sí. Estamos hablando del año 80 y tanto. Y ustedes han hecho, bueno... Entonces lo pigmentamos. Ese fue el... Ahí se puede hacer más amable, fue una digamos. transición. Sí. Fue una transición. O sea, usamos este material que es como una piedra contemporánea, le pusimos color, donde nos ayudó Federico Asler. Fue muy generoso, nos dio todo su... Ese es un maestro, realmente. Sí, gran persona. Y partimos construyendo en hormigón pigmentado y a la gente le gustó. Y entonces empezamos a desarrollar este oficio nuevamente que estaba perdido y a enseñarle a las constructoras chicas que trabajaban con nosotros haciendo casas o edificios pequeños, cómo, porque en el fondo el hormigón son proyectos de moldaje. Eso es lo que te iba a preguntar. Son proyectos de tú tienes es tan bonito cuando uno ve la artesanía que hay detrás exacto. porque uno ve después el muro hormigón, pero claro, lo que hay detrás de claro, eso. Porque la ventaja que teníamos aquí en Chile era que todavía podíamos hacer proyectos usando mano de obra que en países más desarrollados, por los costos, claro. es prácticamente imposible, pero en esa época... Aquí era mucho más barato. Mucho más barato. Entonces, las obras se convertían en verdaderos muebles de moldaje. Dios. Y había toda una artesanía posible, usar esa mano de obra. Bueno, muchos de nosotros ocupamos técnicas que ustedes diseñaron, digamos, o perfeccionaron. Claro, porque la técnica... Como la de este edificio, ¿no? Claro, este fue el primer edificio que hicimos en asociación con José Domingo Peñafiel y Raimundo Lira.
porque lo hicimos nosotros, lo gestamos para hacer nuestras propias oficinas y fue un grupo de personas que lo construyó. Entonces no tuvimos que convencer a nadie. ¿Ah? Pero aún así Fue casi un autoencargo, ¿no? Claro, fue un autoencargo. Y aún así estábamos complicados con las aristas. Te fijas que este edificio tiene aristas continuas. Sí. Y entonces no sabíamos si las empresas iban a ser capaces de eso. De construirlo. De construirlo. Y fue un relativo éxito, yo creo. Es un ícono, es un ícono de la época, realmente, Sí, porque no existía ningún 90. edificio de hormigón armado, hasta donde yo sé. Desde el 90. De hormigón armado No, visto. pues, se había hecho el edificio La Endesa de Emilio Dudar, Sí, ¿te acuerdas? de ese me acuerdo, Pero claro. más brutalista ese Sí. edificio. Pero aquí se nos estaba exigiendo... Es que este es de planos, de Sí, planos de hormigón. de planos de hormigón. Y fue, yo te diría que una bonita aventura. Y ahí como que saltamos de escala. Empezamos a hacer pequeños edificios de 7 pisos, como el de la calle Benjamín. Ujú. Y bueno, y así, uno va Más claro. creciendo en experiencia Sí, y convenciendo también, porque son las obras las que convencen al final. ¿Ah? No son o sea, no es lo que uno le dice a los clientes, sino que finalmente si las cosas quedan bien hechas... Sí, claro. Esa es la y espalda que uno tiene al final. Exacto, y Que la hablan obra por uno. irradia, y habla por uno. Sí. ¿Ah? Sí, y todos los vemos y lo sentimos. Oye, tomando, ahora que mencionas los clientes, ustedes son Premio Nacional del año 2004, ¿cierto? ¿Qué significó para ustedes? ¿Qué significó para ti? Que además eres la única Premio Nacional mujer. Quizás no un tema que vamos a conversar, digamos, pero bueno, pero es significante también. ¿Cómo les cambió en algo? ¿Qué significó para ustedes? Es un reconocimiento que además les llegó a bastante jóvenes. Sí, nos llegó muy jóvenes a raíz del edificio Manantiales. Yo te diría que fue ese edificio el que gatilló el premio. Fue detonante ese edificio. Fue como Sí. detonante porque se expuso en el MoMA, ¿te acuerdas? Sí, En los tall buildings, exacto. Ahí está esta maqueta Claro. increíble. Sí, bueno, sí, fue un honor, por un lado, un honor enorme, pero también un peso enorme. Una responsabilidad, sí. Un peso enorme. Yo no tenía ni 50 años. Y tampoco consideraba que tenía un bagaje de obra tan desarrollado como para eso, pero bueno, se dio y yo te diría que no nos influenció mayormente, fue más bien un peso que un aliciente. Oye, y con los clientes, eso debe ser importante al final, ¿no? Los clientes de repente estas cosas los segurizan mucho. Al revés. ¿Al revés? ¿Ves tú? Claro, porque el cliente... Deben haber pensado que iban a ser más caros ahora. Claro, de alguna manera el cliente se intimida un poco con... Puede pasar, ¿cierto? Sí. Y también piensa que uno es un artista y que va a imponer una solución que no es la más económica o la más... o sea, siempre está esa sospecha y que uno tiene que luchar contra eso, esa sospecha del cliente frente al arquitecto autor, digamos. Que le va a pasar gato por liebre y le va a hacer algo que no... Que quiere de alguna manera darse un gusto el arquitecto con el encargo que le está haciendo uno al cliente. Y es algo que nosotros siempre hemos estado muy conscientes de esa responsabilidad de cuando alguien te encarga algo y cumplir con eso que te está cuesta pidiendo, mucho, ¿no? que construir es caro, Sí. es carísimo. Entonces, siempre hemos sido muy respetuosos en ese sentido de la responsabilidad del encargo y de que no se produzca nunca ese engolosamiento, sí, Claro, de uno. de uno. Sí. Y por eso que siempre hemos tratado de hacer una arquitectura distanciada, no romántica, ¿te fijas? Sino que una arquitectura de cabeza fría. Sí, porque con argumentos que en el fondo convencen no solo a un cliente que puede ser de una casa, que es muy distinta esa relación, pero a mí me llama mucho la atención que ustedes los últimos años, 10 años, partiendo desde este edificio, después Manantiales, Cruz del Sur, ahora Las Arboledas, y no sé qué otros proyectos estarán metidos, proyectos grandes, digamos, en que hay una relación con los inmobiliarios que no son tan susceptibles a meterse con arquitectos como de la talla de ustedes, que en el fondo o van a encarecer la obra o no va a salir el producto como ellos quieren. Y sin embargo ahí está la muestra de que ustedes han podido hacer eso
muy bien y con una arquitectura de calidad así bien impresionante. ¿Cómo ha sido ese desarrollo para ustedes? Porque es distinto el uno a uno, digo yo, el que uno tiene el cliente final, ¿no es cierto?, cuando hacemos una casa. Bueno, nosotros partimos todo, por ejemplo, el edificio Manantiales también fue una cosa autogestada por nosotros, como arquitectos. Y siempre, como quien dice, los fondos para poder sacar adelante estos proyectos venían después, una vez que el proyecto estaba hecho. Claro, cuando uno demuestra que el proyecto es factible, los fondos empiezan a aparecer. Lo mismo pasó con Cruz del Sur, que fue un cliente de una casa que yo había terminado, que tenía un sitio terreno ahí pequeño. Y me dijo, oye, ¿qué puedo hacer con el sitio? Y empezamos a ver con Lucho si se podían juntar otros sitios. Y en realidad, finalmente, cayó toda la manzana y hicimos este proyecto y ahí se ofreció, una vez que estaba todo... más cocinado. Más cocinado. Claro. Igual Esos son proyectos de largo aliento, entonces igual, eso. Igual esos proyectos tuvieron todos mucha resiliencia. Y resistencia de parte de los inmobiliarios. O sea, no te creas tú que es una cosa tan fácil. No. Ahora yo les tengo gran admiración, por decirte, a los PAS que se atrevieron con el edificio Cruz del Sur, que era técnicamente complejo. Complejo, sí. Y además que está... lo técnicamente complejo que va a hacer ese totalmente. edificio. O sea, deben haber tenido... Con las aristas. Y está impecablemente construido. Está bien construido. Está bien construido.